Bienvenidos y bienvenidas al programa en gestión de econegocios. Comenzamos el video 1 de la sesión del curso Fundamentos para la gestión de econegocios. Hoy exploraremos conceptos y estrategias clave que enriquecerán su comprensión y habilidades en este emocionante campo. Nos toca desarrollar el video 1 de la sesión 2 del curso Fundamentos para la gestión de econegocios. Veremos ahora el modelo operacional de econegocios. Yo soy el profesor Walter Reategui, economista y magíster en administración, profesor de la Universidad de San en la Escuela de Negocios. En la sesión anterior vimos los tres aspectos de los econegocios: el aspecto ambiental, social y el económico. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en el aspecto ambiental. Para esto tenemos que entender cuáles han sido los impactos negativos de los negocios en general y cómo podemos hacer para medir esos impactos en nuestro negocio. De esa forma, podemos alinear mejor nuestro negocio desde el aspecto ambiental a un econegocio. Los impactos negativos de los negocios, como pueden ver en la imagen de la derecha de la lámina, hacen perder capacidades para asegurar la suficiencia de recursos para las próximas generaciones, al no alinearse al desarrollo sostenible. Y los impactos negativos tienen un primer origen en el cambio climático, que es consecuencia del calentamiento global. Son numerosas las causas las que provocan dicho calentamiento. La actividad humana y los negocios son responsables de esas causas que producen este cambio climático. Los patrones de consumo y modos de producción no sostenible son causa del calentamiento global. La humanidad es la primera obligada a cambiar para disminuir la velocidad del crecimiento del calentamiento global. ¿Cómo cambiar y cuánto cuesta cambiar? Una respuesta a estas preguntas nacen en los econegocios. Pero continuemos con los impactos negativos, pues estos son muchos, físicos de origen humano, también conocidos como externalidades negativas. Los impactos negativos también se manifiestan a través de relaciones injustas o desequilibradas en la sociedad. En general, la agenda global o el mundo tiene como prioridad minimizar impactos ambientales, sociales y económicos. Aquí aparece un primer aliado que es el financiamiento de la transición hacia más econegocios. Esto significa el financiamiento de negocios que buscan cambiar sus modos de producción con mucho impacto negativo hacia modos productivos con bajo o mínimo impacto, que tendrá efectos en el aumento de bienestar futuro del mundo. Un mundo que hoy pueda asegurar esos recursos que generaciones futuras van a necesitar. Los impactos se manifiestan a través de huellas y tenemos la necesidad de medir esos impactos de manera sistemática. Es necesario conocer las huellas de todos los actores que convergen en una actividad económica, pues todos somos responsables de esos impactos negativos. Y tenemos, en principio, tres huellas que pueden reflejar esos impactos: la huella de carbono, la huella ecológica y la huella hídrica. Medidas de impactos que en primera instancia nos dan una idea de cuán negativo es nuestro accionar. Y sobre la base de esos números o de esas métricas que podríamos apreciar, empezar a trabajar en reversa, caminando sobre los pasos para ir por nuevas direcciones que nos generen impactos positivos en vez de los negativos. Al día de hoy tenemos empresas con un crecimiento con alta huella de impacto. Este tipo de crecimiento impacta y fuertemente negativamente en los recursos naturales y en el ambiente. Impactan negativamente y no reflejan el costo de ese impacto, es decir,
no pagan por afectar recursos y ambiente, porque no pueden o no desean cambiar de modo de producción y logística. Encuentran en la compensación de esas huellas negativas, de esos impactos negativos, una salida. Pero en vez de compensar, debería existir la obligación de ir hacia una transición gradual de modos de producción de alto impacto hacia modos de producción de energía limpia, por ejemplo. También compensan estos impactos negativos a través de la responsabilidad social corporativa, con la entrega de recursos a las personas y a las áreas de su entorno. También compensan a través de la compra de bonos de carbono, pero eso no es suficiente. Eso puede significar una salida de corto plazo, pero la salida para ir hacia un desarrollo sostenible eficaz es iniciar un proceso gradual de transición hacia modos de producción sostenible. Por otra parte, los econegocios tienen un crecimiento con baja huella de impacto. Su actividad no tiene impactos negativos significativos en la medida que estemos alineados al desarrollo sostenible y seamos conscientes de lo que significa, tal cual lo hemos venido señalando. Los econegocios ayudan a conservar el ambiente, a conservar buenas prácticas ancestrales que la conservación de la biodiversidad requiere. Tiene una capacidad innata de generar huellas positivas y esas son esenciales para obtener sellos que certifican producción sostenible. Veamos ejemplos concretos de huellas, como la huella de carbono. La huella de carbono, ¿qué es? Es la resultante de las operaciones de los negocios en el ambiente, que se expresa en unidades de carbono y luego en unidades de dióxido de carbono, CO2, esto es gases de efecto invernadero de un tipo habiendo otros. Específicamente, es gas natural liberado como producto de la combustión de combustibles, algunos procesos industriales y cambios en el manejo de los diversos usos de suelo. Provienen de operaciones que degradan bosques, suelos, también incluyen todas las otras formas de producción que no usen energías renovables. Es decir, todas las operaciones de una empresa y que emplea energía de combustibles fósiles genera emisiones y tiene una huella de carbono. Consecuentemente, a mayor CO2, mayor impacto y mayor daño a los ecosistemas del mundo. Conocido el impacto a través de la huella de CO2, debemos repensar el modelo productivo del negocio. Y los econegocios representan modelos operacionales de bajo impacto. La huella ecológica es aquella que mide la superficie necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano promedio de una determinada comunidad o distrito, así como el área necesaria para absorber los residuos que genera, independientemente de dónde estén localizadas estas áreas, ¿no? A mayor área por unidad producida y consumida, mayor es el impacto ecológico. ¿Esto qué significa? Significa que para disminuir nuestra huella ecológica, que se expresa en términos de superficie usada, explotada, podríamos implementar modos de producción que demanden menos área, menos impacto ecológico en consecuencia, liberando áreas para otras actividades que más bien promuevan usos sostenibles, como, por ejemplo, la instalación de biohuertos y en general hacer más verde aquellas áreas que se van liberando por la eficiencia ganada en superficie utilizada. La huella hídrica tiene que ver con la cantidad de agua fresca, de agua dulce que se necesita para fabricar los productos y servicios que la sociedad demanda. La huella hídrica nos da una idea de la magnitud del impacto generado por nuestra actividad y contar con datos objetivos y así se pueden tomar decisiones sobre eficiencia hídrica y disminuir el consumo de agua por unidad de producto final. Esto es menor cantidad de agua fresca y dulce por cada unidad producida. Y en estas huellas, las tres que acabamos de mencionar,
La economía circular está presente porque la disminución de las huellas casi siempre demanda el rediseño de procesos. Y el rediseño de procesos es un primer e importante componente de la economía circular. Debemos pensar en modos alternativos sostenibles para hacer actividad económica vía econegocios, para hacer negocios con menor impacto en el ambiente, siempre considerando como elemento sustantivo el relacionamiento a través de relaciones justas, equitativas, con los principales grupos de interés de los negocios. Una pregunta fluye de manera natural en la imagen de esta lámina. ¿Tenemos o tienen una idea de cuál es o cuál podría ser su huella ambiental, huella de carbono, la huella ecológica y la huella hídrica? Es una buena pregunta que tendremos que ir respondiendo con el desarrollo del programa y que al final deberemos incorporar, al menos de manera referencial, si conoce su huella y cómo viene promoviendo su disminución en el plan de econegocios. ¿Cómo operativizamos las huellas? Como veníamos diciendo, sobre la base de modelos de economía circular, por ejemplo, sobre la base de las 4 categorías de econegocios según la tipología establecida. Habíamos dicho también que los diseños de procesos son cruciales y deben estar documentados e implementados en las operaciones del negocio. A la derecha podemos observar una ficha técnica de un producto terminado, que es la jalea obtenida de las abejas, que tiene una descripción técnica que nos da una idea de cómo se produce y que facilita ir hacia la medición de las huellas. Hemos mencionado también a los sellos que son certificados de buenas prácticas y la demostración de cómo hacemos las cosas o cómo estamos desarrollando nuestras operaciones para producir bienes y servicios. Y estos sellos, estas certificaciones requieren procesos productivos limpios, además de buenas prácticas en general. ¿Qué quiere decir esto? Que es una forma de reducir el impacto y por consiguiente reducir sus huellas. En el siguiente video trataremos sobre las decisiones estratégicas que demandan los econegocios, como las relacionadas a sellos y reconocimientos por desempeño sostenible y buenas prácticas operacionales que favorecen las relaciones con los mercados. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.